Kerem Bürsin llorando en directo. La razón oculta que nadie esperaba. ¡Ay, Dios mío! Menudo momentazo vivimos ayer. Estábamos todos tranquilos viendo la entrevista de Kerem Bürsin en un programa, y de repente el chico rompe a llorar. Así, delante de miles de personas con las cámaras a tope. Yo me quedé helada, de verdad. ¿Pero qué ha pasado? Todos pensábamos que era por algo súper profesional, ¿sabes? Que a lo mejor le habían dado una mala noticia sobre un proyecto, o que estaba recordando algún momento difícil de su carrera. Ya sabéis cómo son estas cosas, cuando un famoso se emociona en público, enseguida le buscamos la causa normal. Pero aquí, esto es diferente. Porque Kerem, que se supone que es un tío fuerte, un tío que controla, de repente se desmorona. Y lo peor es que al principio intenta disimular, ¿os disteis cuenta? Se seca las lágrimas rápido, trata de sonreír, pero es que no puede. La emoción le desborda por completo. Y ahí es donde empieza la especulación, ¿verdad? La gente empieza a mandar mensajes, a comentar en redes sociales, un caos. ¿Quién lo ha visto? Yo estaba en directo y alucinaba. Los presentadores no sabían ni dónde meterse, intentaban quitarle hierro al asunto, pero era evidente que algo gordo le pasaba. Y luego, cuando ya se recompone un poco, dice algo así como que son cosas de la vida. Muy vago, Kerem, muy vago. Para ser honestos, esa respuesta de cosas de la vida me huele a chamusquina. No me convence nada. Si fuera algo tan sencillo, ¿por qué llorar así en cámara? A mí me da que ahí hay una historia detrás que nos está ocultando. Una historia que a lo mejor, ni sus propios fans esperan. Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi teoría, es que quizás no tiene nada que ver con su trabajo. Muchos piensan en Kerem y se les viene a la cabeza Ander Zel, su expareja. Y claro, la gente enseguida empieza a especular con que a lo mejor ha vuelto a hablar con ella, que la ha echado de menos, el típico salseo romántico. Pero yo sospecho algo más profundo. Algo que le toca a nivel personal, íntimo. A lo mejor ha recibido una noticia familiar, de alguien cercano. O quizás algo relacionado con su salud, o la de alguien que quiere mucho. Es que cuando te desmoronas así, de verdad, suele ser por algo que te toca la fibra sensible, ¿me entendéis? No es un llanto de ¡ay, qué pena me da este guión! Y si os fijáis, justo antes de empezar a llorar, le preguntan algo como que qué es lo más importante para él ahora mismo. Y él se queda como pensativo, se le ve a punto de quebrarse. Y ahí es donde se le salta la tapa de los sesos, ¿no? O sea, que la pregunta debió tocarle una fibra muy, muy delicada. Yo estoy segura de que hay algo más allá de lo que nos han contado. No creo que sea una simple nostalgia por una relación pasada, porque Kerem parece un tío que mira hacia adelante. A menos que esa relación haya sido, mucho más importante de lo que pensamos. Lo que sí está claro es que este llanto en directo ha abierto un debate brutal. Y todos queremos saber la verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente le afecta tanto a Kerem Bürsin? ¿Será algo que esperamos, o algo totalmente inesperado? ¿Vosotros qué pensáis, que puede haber provocado este llanto tan sincero de Kerem?